Buenos días, estudiantes. Soy la profesora Vania León de la Institución Educativa Politécnico de Ventanilla, UGEL Ventanilla. Hoy, 26 de mayo, damos inicio a la sesión número 8. Utilizo las razones trigonométricas en la vida diaria. La competencia, resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito es que los estudiantes aplicarán las razones trigonométricas de ángulos notables para calcular distancias inaccesibles, o sea, distancias a las cuales es muy difícil acceder para realizar las medidas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, altura de los edificios, altura de una montaña, la distancia entre un barco y otro, o sea, todas ellas son distancias de difícil acceso. Muy bien, vamos a empezar con una situación problemática. Una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza se está construyendo una rampa cuya altura será de 1.5 metros y el ángulo de inclinación respecto al horizontal será de 30 grados. ¿Qué longitud tendrá la rampa? Bueno, acá les pongo una imagen de lo que todo el mundo conoce lo que es una rampa, pero acá de todas maneras les pongo la imagen de referencia. Muy bien, para nosotros poder resolver este problema, habría que hacer primero una representación gráfica, ¿correcto? Entonces, vemos que este problema se representaría gráficamente de esta manera, ¿no? Como un triángulo rectángulo, donde esta línea vendría a ser el suelo o el piso, si lo queremos llamar así, y técnicamente le podríamos decir que es la línea horizontal. Muy bien. Luego tenemos este segmento que vendría a ser la altura, ¿no es cierto? Es decir, aquel segmento que forma un ángulo recto con la base, o sea, con la línea horizontal. Y según el problema, esa altura debe de medir 1.5 metros. Ahí lo colocamos. Y nos hablan también del ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Es decir, miren, acá tendríamos lo que es la rampa. Entonces, la rampa formaría un ángulo de 30 grados con respecto a la línea horizontal. Entonces, ahí colocamos los 30 grados. Ahora la pregunta es, ¿qué longitud tendrá la rampa? Es decir, nos piden esta medida, X. Muy bien, entonces habría que ver de qué manera, ¿no? O qué podríamos hacer para calcular X. Habría que pensar en una estrategia. Pero para eso vamos a recordar lo que es el triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy bien, vamos a colocar acá el triángulo rectángulo. Ya sabemos que su característica principal es que tiene un ángulo que mide 90 grados y dos ángulos agudos. Pero yo solamente voy a colocar acá como referencia uno de los ángulos agudos que le voy a simbolizar con beta. Ahora, el triángulo rectángulo tiene sus tres lados, ¿no es cierto? Pero a cada uno se le da un nombre especial. Al lado mayor se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. Pero ahora con respecto a este ángulo beta, ¿ya? Con respecto al ángulo beta, los catetos van a recibir nombres especiales. Por ejemplo, aquel cateto que se opone, ¿no? Aquel cateto que se opone al ángulo beta, o sea que está justo frente a él, miren, ahí está, a ese cateto le vamos a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está junto al ángulo beta, ¿no? A ese cateto se le va a llamar adyacente. ¿Ya? Eso para diferenciar un cateto del otro. Y vamos a colocar símbolos. Al cateto opuesto CO, al adyacente CA y a la hipotenusa H. Eso nos va a servir para poder indicar las razones trigonométricas. Muy bien, entonces ahora vamos con un poco de teoría. ¿Ya? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Qué son razones trigonométricas? Son fracciones. ¿Ya? Son fracciones que se forman con la medida de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Ya? No olvidar, esto es bien importante porque muchos estudiantes ponen la razón trigonométrica pero no le colocan el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo agudo del cual depende esa razón trigonométrica. Acá les coloco el gráfico
Y ahora vamos a recordar esas razones trigonométricas. La primera es el seno. Pero miren cómo va el seno. El seno va con respecto al ángulo beta. Y se dice seno de beta. El seno de beta sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos el coseno de beta, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Luego la tangente de beta, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Luego las otras razones trigonométricas van a ser las inversas. Así tenemos la cotangente de beta, que sería la inversa de la tangente, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego tenemos la secante de beta, que sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, la cosecante de beta, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ahí hemos recordado entonces las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ahora veamos las razones trigonométricas de los ángulos notables. Ya recuerdan ustedes que los ángulos notables son aquellos ángulos especiales como por ejemplo 30 grados, 45, 53, ¿no? Entonces vamos a recordarlos. El primero, el de 45 grados. ¿Qué característica tiene ese triángulo? Que sus dos catetos tienen la misma medida. Y la hipotenusa viene a ser el cateto multiplicado siempre por raíz cuadrada de 2. Luego, el triángulo 37, 53. ¿Cómo van sus lados? Van de manera secuencial. Es decir, el cateto menor 3K, el cateto mayor 4K y la hipotenusa 5K. Y luego el triángulo 30, 60, donde el cateto menor viene a ser K, el cateto mayor es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2 veces K. Ahora hagamos ejemplos. Por ejemplo, calcular el seno de 45 grados. Voy a trabajar entonces con el primer triángulo, con cualquiera de los dos ángulos, y recuerdo que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo trabajara con este ángulo, tendría ahí mi fracción, ¿no es cierto? La línea de la fracción, y tendría en el numerador K, pero yo le voy a poner 1K, ¿ya? 1K. Y en el denominador iría la hipotenusa, es decir, K raíz de 2. De tal manera que vemos que la constante K se va a simplificar y nos va a quedar entonces 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ahora practiquemos con la secante de 37. Como vemos que K siempre se va a simplificar, entonces vamos a hacerlo de una manera más práctica. A ver, primero, colocamos la línea de fracción. Ahora me fijo en el ángulo de 37 grados. Y recuerdo que secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Muy bien, ¿cuál es acá la hipotenusa? 5K, pero solamente coloco 5. ¿Cuál es el cateto adyacente de 37 grados? Mira, ¿cuál es su cateto adyacente? Es 4K, pero únicamente pongo 4. Yo tengo 5/4. ¿Se dan cuenta? Así lo vamos a hacer de una manera más rápida, más práctica. Siguiente, tangente de 60. Línea fracción, a ver, me ubico en el ángulo 60 y recuerdo que la tangente es cateto opuesto, ¿no es cierto? Únicamente pongo raíz de 3 sobre cateto adyacente, únicamente pongo 1. Y raíz de 3 entre 1 me da raíz de 3. Muy bien, acá les voy a dejar otros ejemplos. Si ustedes quieren, hacen pausa en el video, lo resuelven y luego la respuesta va a aparecer. Ahí está, el coseno de 30. La cosecante de 45. Ahí está. Muy bien. Ya muchachos, con eso hemos recordado las razones trigonométricas de ángulos notables. Pero aún no hemos resuelto la situación problemática. Entonces vamos a dar solución a ese problema. Les vuelvo a colocar el gráfico, ¿no es cierto? De la rampa, ¿no es cierto? Ya está. Ahora miren, vamos a usar una regla práctica para poder calcular el valor de X. ¿Ya? Ahí tengo, mira, la regla práctica. Es bien sencilla de aplicar. Miren cómo va a ser. Acá primero tenemos una fracción. Entonces coloco mi línea fracción. Ahora,
según esta regla, en el numerador va a ir el lado incógnita. ¿Cuál es el lado incógnita? X, ¿no es cierto? O sea, X es lo que yo quiero hallar. Coloco X. ¿Cuál es mi lado dato? O sea, el lado que me da el problema. Ese lado viene a ser 1,5. Lo coloco. Eso debe de ser igual a la razón trigonométrica, ¿ya? La razón trigonométrica del ángulo dato. Bueno, como la razón trigonométrica todavía no la puedo determinar, voy a dejarla en blanco y voy a colocar el ángulo dato, o sea, el ángulo que también me da el problema, que en este caso es 30 grados. Y está. Ahora miren, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es determinar la razón trigonométrica que va a acompañar al ángulo de 30 grados. Entonces, para eso, tú te vas a observar el gráfico y te vas a preguntar, a ver, con respecto a 30, X va a ser la hipotenusa y 1,5 sería el cateto opuesto. Ahí está. Ahora, díganme ustedes, ¿qué vendría a ser, o sea, qué razón trigonométrica es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto? Muy bien, ustedes mismos yo sé que están respondiendo ahí en su casa, es la cosecante de 30. Listo, ¿ves? Entonces, ya una vez que tú planteaste esta ecuación, ya lo demás es desarrollarla. 1,5 está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahí está. Ahora lo único que nos faltaría determinar es el valor de la cosecante de 30 grados. Entonces para eso recurro a mi triángulo 30-60. Y empiezo a encontrar, a obtener esa razón trigonométrica. A ver, cosecante de 30 es hipotenusa, ¿no? Que es 2 en este caso, entre cateto opuesto. En este caso sería sobre 1. Y hago la operación. 1,5 por 2 te da 3. Y 3 entre 1 te da 3. Entonces, X tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, la longitud de la rampa será de 3 metros. Muy bien. Ese es ya lo que sería la situación problemática. Pero les voy a poner acá un ejemplo. Calcula la altura del edificio. ¿Ya? Acá tenemos el gráfico. Vamos primero a ver el gráfico. A ver, tenemos aquí el edificio. Acá tenemos el edificio. Acá tenemos el observador. Y vemos que el observador está con un teodolito. El teodolito es un aparato que sirve para medir ángulos, ¿correcto? En este caso, ángulos verticales. Por ejemplo, en el problema tenemos dos ángulos verticales, un ángulo de 45 grados que nos sirve para observar la parte más alta del edificio y un ángulo de 30 grados con el cual se observa la parte más baja del edificio. Otro dato que tenemos es que de este punto, miren, este punto rojo, de ese punto rojo hasta el edificio hay una distancia de 15 metros. Y con esos datos nosotros tenemos que calcular la altura del edificio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, una vez que hemos observado el gráfico, vamos a determinar exactamente qué es lo que tendríamos que hacer para poder hallar la altura del edificio. Muy bien, a ver, analicemos, mira. En la figura se está formando un triángulo de 45, 45, ¿no? Acá 45, se sobreentiende que este ángulo también es 45. Acuérdate, en ese triángulo, ¿qué pasaba con los catetos? Tenían la misma medida, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si este cateto mide 15 metros, este otro también medirá 15 metros. Pero esa distancia, mira, esa que estoy señalando, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser parte del edificio, ¿no? Parte de la altura del edificio. Acá la vamos a indicar, mira, de ese punto a este otro. Quiere decir que esa distancia medirá 15 metros. Entonces, ya tenemos, mira, ya tenemos una parte, pero nos está faltando esta otra. Ahí está. Nos está faltando esa otra distancia. Pero esta otra distancia
vendría a formar parte del ángulo, del triángulo, mira, de este triángulo, donde se ubica el ángulo 30 grados. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esa distancia nos faltaría encontrar. Ya no es tan sencilla de encontrar como la que hicimos anteriormente. Entonces, tendríamos que colocarle una variable. Vamos a ponerle X. Y nuestra tarea ahora va a ser hallar el valor de esa distancia X. Muy bien. Entonces, para eso usamos nuevamente nuestra regla práctica. Y empezamos a formar la ecuación. A ver, en este triángulo, mira, concéntrate, solamente es este triángulo, el triángulo de 30 grados. Entonces, tenemos ahí la fracción, X es el lado incógnita, y el lado dato, ¿cuál será? Yo sé que en tu casa te has dado cuenta, el lado dato es 15 metros. Muy bien, eso debe de ser igual a la razón trigonométrica del ángulo dato, pero en este caso el ángulo dato es 30 grados. Ahí lo ponemos. Lo que nos falta ahora ver es la razón trigonométrica. Entonces, mira, dime, a 30 grados se le opondrá X, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos el cateto opuesto. Y 15 vendría a ser su cateto adyacente. Entonces tenemos ahí, ¿ves? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué vendría a ser esa fracción? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser la razón trigonométrica tangente. Listo, ya una vez que formaste tu ecuación, lo demás ya te has dado cuenta que es sencillo, ¿ves? El 15, ya sabes cómo tiene que pasar a multiplicar. Usas tu triángulo 30-60, donde X debe de ser igual a 15 por la tangente de 30, que sería 1 sobre raíz de 3. Haces tu multiplicación, 15 por 1 es 15, y en este caso voy a usar que la raíz de 3 es 1,73, o sea, el valor decimal. Ya tú con la calculadora te puedes dar cuenta que es así. Haces tu división y te va a salir 8,67. Finalmente, para que tú calcules la altura del edificio, tendrás que sumar X, o sea, lo que acabas de encontrar, con 15. ¿Ya? Entonces, X ya sabes cuánto sale, 8,67, y más 15, 23,67 metros. Esa es la altura del edificio. Ahora, para que nos quede clarísimo en la clase, el tema, vamos a hacer otro ejemplo. También es, ¿no? ¿Cuál es la altura del edificio? Pero es una situación distinta. Mira, ahí que vemos a una persona, ¿ya? Parece un policía, una persona que mide 1,72 m, ¿ya? Ahí me ha salido un poquito extraño, pero es 1,72 m. Esa es la altura de la persona. Esa persona está ubicada a 18 metros de la base del edificio. Y el policía está observando la parte más alta del edificio con un ángulo de 53 grados. Acá podemos ver la línea horizontal. Entonces, hay que encontrar la altura del edificio. Es similar al problema anterior, ¿no? Primero, ¿qué puedo usar para sacar la altura del edificio? Puedo usar la estatura del policía, porque esa estatura es parte de la altura del edificio. Ahí está, mira. Ahí la tenemos. ¿Qué nos faltará? Nos faltará lo restante, mira. Esa distancia que le llamamos X. Ahora sí, saquemos el valor de X usando nuestra regla práctica. Formamos ahí la fracción. X sería el lado incógnita. Mira, date cuenta. Ojo, estamos trabajando solo con el triángulo rectángulo. No te olvides de eso. Entonces tenemos lado incógnita X. Lado dato. A ver, ¿qué lado me dan? No, lógicamente no me dan, esa es la visual, ¿no es cierto? Pero lo que me dan es esta distancia, mira. ¿Sí o no que es 18? Claro, porque es la paralela a esta otra distancia. Entonces, sobre 18. Eso debe de ser igual a la razón trigonométrica del ángulo dato, que en este caso es 53 grados. Muy bien, como en el caso anterior, mira, con respecto a 53 grados, ¿qué es X? El cateto opuesto. ¿Qué es 18? El cateto adyacente.
Y justamente esa fracción viene a ser la razón trigonométrica tangente. Listo. Y está planteada tu ecuación. Ahora sí, X lo vas a despejar. ¿Listo? Usas tu triángulo de 53, 37. La tangente de 53 sería 4 tercios. Haces la operación y X te sale 24. Para finalizar, para que tú saques la altura del edificio, sumas X más 1,72 m. Y eso te sale 25,72 metros. Se acabó el problema, ¿ves? Esa es la idea entonces. La idea es que uses una razón trigonométrica que tú te vas a dar cuenta cuando apliques esta regla práctica. Ahora ya les dejo a ustedes 2 problemas y como siempre no se olviden de enviar las fotos de la actividad al WhatsApp personal. ¿Ya? El WhatsApp del grupo va a estar desactivado. ¿Ya? Muy bien. Y no olvidarnos de archivar las hojas de las tareas en un folder o portafolio. Muy bien, muchachos. Entonces, espero que la clase les haya sido provechosa y les pido que, bueno, que se cuiden y nos estamos volviendo a comunicar en la próxima sesión. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau.